West también dijo a las autoridades que él era el pensador de esta idea, que él era el cerebro detrás de este plan genial. Se llamó al FBI y se inició una investigación para averiguar si los escapistas seguían con vida y podían ser encontrados. Luego de una búsqueda bien intensa, no se encontró ningún cuerpo, aunque algunas de sus pertenencias fueron encontradas flotando en las aguas de la bahía. El agua en esa zona es helada, a tal punto que la temperatura debe haber estado entre 10 y 12 grados la noche de la fuga. Se sabe que la bahía de San Francisco tiene aguas extremadamente frías. De acuerdo a estudios, un hombre adulto puede sobrevivir poco más de 20 minutos en estas aguas heladas antes de que sus funciones vitales comiencen a funcionar pobremente. Los prisioneros tampoco pudieron aclimatarse a la temperatura de las aguas heladas, ya que las aguas de la prisión se mantuvieron a temperaturas más altas a propósito. Un mes más tarde del escape, un carguero proveniente de Noruega declaró haber encontrado un cuerpo a unos 27 kilómetros del puente Golden Gate. El cuerpo inanimado llevaba un uniforme similar a la que llevaban los prisioneros de Alcatraz. Sin embargo, las autoridades no recibieron el informe a tiempo, por lo cual no pudieron encontrar el supuesto cuerpo. Los oficiales siguieron investigando por años, hasta que finalmente el 31 de diciembre de 1979, 17 años después de la fuga, el FBI cerró la investigación. El FBI concluyó que los detenidos probablemente se ahogaron en la bahía de San Francisco. Sin embargo, a lo largo del tiempo han aparecido varias pruebas que indican lo contrario. De acuerdo a lo contado por History Channel en un documental estrenado en el año 2015, parece que los hermanos Anglin lograron escapar. Uno de los motivos que nos dan a pensar ello son las tarjetas de Navidad firmadas recibidas por la familia donde la escritura fue confirmado como la de los hermanos. La familia Anglin también presentó una fotografía de los dos hermanos tomada en Brasil en 1975. Los expertos forenses analizaron la imagen y concluyeron que era muy posible que se tratara de ellos. Otro signo de que los hermanos Anglin escaparon con éxito fue la confesión en el lecho de muerte de uno de los hermanos Anglin. Robert confesó que estuvo en contacto con John y Clarence de 1963 a 1987, lo cual fue luego de la fecha de su escape. Se desalentó a los miembros de la familia Anglin a que buscaran a sus hermanos en el Brasil, ya que su fuga de Alcatraz seguía siendo una investigación activa de la Interpol, y que, si se encontraban, se arrepentiría de haberlo hecho. Fue en el año 2013 cuando salió a la luz una carta que decía ser de John Anglin. Parecía confirmar y negar muchos de los rumores difundidos a lo largo del tiempo. Sí, lo hicimos esa noche, pero solo por poco tiempo. Tengo 83 años y estoy en mal estado. Tengo cáncer, decía la carta. Frank falleció en octubre de 2008. Su tumba está en Argentina con otro nombre. Mi hermano murió en 2011. La carta continúa con una declaración de dónde había estado residiendo luego de la fuga de Alcatraz. Esta es la verdadera y honesta verdad. Podría decirle que durante 7 años viví en Minot, Dakota del Norte y un año en Fargo. Algunas partes de la carta eran ilegibles, pero un reportaje de la BBC interpretó que habría vivido como escribió la mayoría de mis años de escape en Seattle. La información descubierta en esta carta fue choqueante para muchos. Además, esta carta contenía el paradero de John, supuestamente en el sur de California. Era muy posible que el criminal que había logrado la fuga más audaz de la historia viviera simplemente a unas horas de San Francisco. John no estaba en buen estado de salud y con esta carta él esperaba obtener ayuda, aunque eso significara volver a la cárcel. Trató de negociar un acuerdo no convencional con las autoridades. Cuando leyeron la carta, esta decía: si anuncian en la televisión que no iré a la cárcel por más de un año y que recibiré atención médica, te diré exactamente dónde estoy. Eso no es una broma. Al recibir esta carta, el protocolo indicaba que debían investigarla a fondo. Es por eso que se dedicaron a analizar cada detalle cuidadosamente para ver si lograban encontrar algún signo nuevo. Al investigar la carta, los especialistas del laboratorio del FBI habrían examinado cuidadosamente la carta para detectar cualquier rastro de ADN dejado en el papel,
o huellas dactilares. También compararon muestras de escritura con las cartas que los tres hombres habían escrito en prisión. Pero lamentablemente, la televisión local de la CBS en San Francisco, KPIX, publicó la carta, informando que los resultados del FBI no fueron concluyentes. Uno de los expertos en seguridad consideró que los hallazgos del FBI eran demasiado generales y vagos como para sacar conclusiones. Al comienzo, todos creían que había posibilidades de que los escapistas hubieran sobrevivido luego de la fuga. Sin embargo, luego de que la carta fue publicada en el año 2018, se comenzó a sospechar que la carta no era en realidad legítima. Según el mismo artículo, parecería que la policía continuó su investigación hasta probar su muerte en el lugar en que cumplieron los 99 años de edad. Sin embargo, cuando se cerró la investigación del FBI en 1979, se informó de que, tras 17 años de búsqueda, no se habían encontrado pruebas creíbles de que esos hombres siguieran vivos, ni en los Estados Unidos ni en el extranjero. Solo una vez que se reveló la copia de la carta en el canal local de CBS de San Francisco, KPIX, la policía tuvo que dar una explicación al respecto. No hay absolutamente ninguna razón para creer que alguno de ellos hubiera cambiado su estilo de vida y se hubiera convertido en ciudadano modelo después de esta fuga, expresaron las autoridades. Es importante recordar que fue justamente la policía quien dejó el caso abierto y continuó investigando. Es preciso preguntarnos si alguna vez descubriremos la verdad de lo sucedido. Años más tarde, un grupo de investigadores logró concluir de manera científica que, si los tres detenidos hubieran marchado alrededor de la medianoche, las corrientes marinas podrían haber funcionado a su favor, empujándolos hacia la costa y permitiéndoles sobrevivir. Esto es definitivamente un avance en la investigación. Todavía hay una orden de arresto y no renunciaremos a la búsqueda, declaró el representante de la policía a NPR Radio Pública Nacional en el año 2009. Y es cierto que todavía queda mucho por averiguar sobre este caso. Antes de cerrar, un solo hombre quedó en la prisión, Jim Albright. Jim fue el último guardia en abandonar Alcatraz. En marzo de 2018 dio una entrevista reveladora a AP7 San Francisco, durante el 55 aniversario del cierre de la prisión. Le preguntaron si pensaba que los reclusos habían podido sobrevivir o si se habían ahogado, basándose en su experiencia en la prisión. Eso depende de si me preguntas o si le preguntas a su madre. Sinceramente creo que se ahogaron, dijo Albright en la entrevista. También cree que el autor de la carta que afirma ser John Anglin es simplemente alguien que intenta recibir tratamiento para su cáncer y no el verdadero hombre que huye. De todos modos, hasta el día de hoy no hay aún pruebas de que Frank Lee Morris, John Anglin y Clarence Anglin hayan sobrevivido a la fuga de Alcatraz. Y nadie sabe si las fuerzas del orden contactaron con el autor de la carta de 2013. Si los tres presuntos fugitivos estuvieran vivos, John Anglin tendría 86 años, Clarence Anglin 87 y Frank Morris 90. Ya ancianos,